Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de podcast sobre el agua Kangen y sus beneficios. Un día más contamos con nuestro experto en salud, el doctor Pedro Cormenzana. Bienvenido, Pedro. Hola, buenos días, David. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por estar un día más con nosotros, Pedro. Gracias a ti. En el episodio de hoy queríamos hablar del ayuno y de esa controversia de si es saludable ayunar para reequilibrar el cuerpo o no. Porque, bueno, algunos hablan de ayunos de 16 horas, otros nos hablan de ayunos intermitentes. Queríamos saber si, bueno, alguna de estas opciones es buena para nuestra salud, Pedro. De acuerdo, pues el ayuno es algo que desde tiempos inmemoriales pues se ha practicado como un proceso, digamos, natural y que de hecho pues los animales, los bebés también, los niños pequeños, pues cuando su cuerpo no les pide alimento o no tienen hambre, no quieren comer. Y las madres a veces se empeñan, ¿no?, en darle de comer, ¿no? El organismo, el cuerpo es sabio y sabe regularse. Lo vemos también en los animales, ¿eh? Los animales, si por lo que sea pues se han empachado, pues van a estar durante un día sin comer, se van a purgar, van a tomar unas hierbas y no van a querer tomar ningún alimento. En todas las religiones también se ha utilizado el ayuno. Pues las vigilias, ¿no?, el viernes, pues que se decía, bueno, era un semiayuno de alguna manera, ¿no? Y en todas las tradiciones, digamos, místicas, religiosas, ha estado siempre el ayuno presente, porque el ayuno siempre se ha asociado, aparte de los beneficios que ya la ciencia hoy en día los tiene absolutamente demostrados y corroborados, ¿no?, de lo que es el beneficio de dar un reposo a nuestro organismo, a nuestro aparato digestivo, ¿no?, el descanso, ¿no?, igual que un coche que está rodando kilómetros y kilómetros y kilómetros un día tras otro, pues va a tener que descansar porque si no, ese motor va a llegar un momento que va a fallar, ¿no? Pues el descanso es necesario, ¿no? El reposo, la autorregulación, la autorregeneración. Decía que, por un lado, sí, la ciencia está absolutamente de acuerdo en los beneficios, ¿no? Los beneficios que supone el dar este reposo, ¿no? También sabemos, ¿no?, cómo cuando nosotros estamos comiendo, cuando tenemos que digerir, el proceso de la digestión implica un proceso de gasto energético. Es decir, para el proceso de la digestión, nuestro organismo tiene que involucrarse en utilizar buena cantidad de energía. Por tanto, en el momento en el que nosotros no estamos con alimento o reposamos nuestro aparato digestivo, esa energía, en vez de utilizarse estrictamente para ese proceso de digestión, de trituración, de asimilación, pues se va a utilizar más bien para la reparación, para la regeneración y a un nivel más sutil, más energético, es cuando nosotros tenemos mayor lucidez. ¿Qué significa esto? De cuando nosotros comemos, ¿qué es lo que suele pasar a menudo? Pues nos entra el sopor, tenemos que irnos a dormir porque nuestra mente se queda aturdida. Sí. Y al contrario, por eso los místicos han utilizado, o la gente espiritual dentro del yoga, de la meditación, se ha utilizado mucho el ayuno porque cuando estamos en un proceso de ayuno, nuestra energía se emplea o se recanaliza para una elevación a un nivel más espiritual, más de agudeza mental. Entramos en otra dimensión, ¿no? Porque nosotros somos un cuerpo físico y también somos un cuerpo energético, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto también merece la pena de tenerlo en cuenta y posiblemente muchas personas lo hayan experimentado de alguna manera. Bueno, es obvio que cuando estamos en una comida copiosa o no estamos para nada, no podemos pensar, no podemos tomar decisiones importantes, con lo cual, bueno, pues esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero lo que sería el beneficio, ¿no?, el beneficio de este ayuno,
Hay varios tipos de ayuno. ¿Qué significa ayuno? Pues no ingerir alimento sólido. Hay un ayuno fisiológico que es, bueno, pues durante esas 8 horas que estamos durmiendo, ¿no? Aproximadamente. En esas 8 horas, de una forma fisiológica, nuestro cuerpo está de alguna manera descansando de ese proceso digestivo, o sea que por lo menos, al menos durante 8 horas, la mayoría de las personas practican ese ayuno. El ayuno mínimo que se consideraría en el que podríamos empezar a obtener alguno de estos beneficios que hemos empezado a comentar sería un ayuno de 14-16 horas, que es lo que hoy en día se le llama el ayuno intermitente. Significaría más o menos el saltarnos una comida, que sería el desayuno, ¿no? Y en este periodo ya un poquito prolongado de este ayuno, que ni siquiera llega a ser de 24 horas, pues estamos prolongando esta fase en la que, sobre todo los intestinos, el intestino delgado, el intestino grueso, tienen un proceso como de autolimpieza. El intestino delgado produce una serie de movimientos que se llama complejo motor migratorio, que es como unas ondas que hacen que, de alguna manera, todos los residuos que de alguna manera se acumulan de todos los alimentos que ingresan, va haciendo como un proceso de limpieza y de eliminación. El organismo va eliminando, se va regenerando también, porque todas esas miles y millones de células que existen en el organismo tienen que regenerarse. Muchas de esas células epiteliales del intestino se descaman y mueren, y luego no nos olvidemos de todos estos de esa microbiota que hemos ido hablando en episodios anteriores, esos miles y millones de microorganismos, bacterias, virus, fagos, arqueas, parásitos que conviven con nosotros, también les dejamos de alguna manera tranquilos, y que se autorregule esa microbiota que se puede alterar según el tipo de alimentos, y esas disbiosis que hablábamos, esas alteraciones de la microbiota por determinados tipos de alimentos o por alteraciones en la permeabilidad intestinal. En el periodo de ayuno la disbiosis se va regulando y llegamos a la eubiosis, ¿no? Es decir, el ayuno va muy bien para que se regule también la microbiota, ¿no? Que está colaborando con nuestro organismo para la producción de hormonas, de enzimas, también de la digestión de según qué nutrientes, y también tenemos que pensar en ellos, que conviven con nosotros y tienen que, y se autorregula y se equilibran la cantidad y la calidad de estas colonias de especies que conviven con nosotros, ¿no? Por tanto, bueno, los beneficios son muchísimos, y vamos a ir, pues los voy a ir explicando poquito a poco. Luego, otra parte importante, David, sería que durante el ayuno lo que sí vamos a realizar es hidratarnos. El organismo, nuestro cuerpo puede aguantar posiblemente un mes, 30 días podríamos aguantar sin alimento. Bueno, dependería también de la cantidad de tejido graso que tenga una persona, pero sí podríamos aseverar que 2 o 3 semanas sin tomar alimentos cualquier persona podría subsistir tranquilamente, pero no sin hidratación, sin beber agua. Por tanto, en todo periodo de ayuno vamos a beber, y si cabe sería importante hidratarse incluso de una forma superior. ¿Por qué? Pues porque esta hidratación lo que va a hacer es, si cabe, ayudar en este proceso de eliminación de residuos, de depuración de esos filtros, ¿no? Del riñón y el hígado, y el aportar un agua buena, un agua de calidad como es el agua Kangen, pues va a obtener un doble beneficio, ¿no? En este proceso de ayuno, ¿no? Sí, además el agua, en este caso, nutriría las células con los nutrientes que necesitan realmente para estar ese tiempo de ayuno, ¿no? Efectivamente, cuando hemos ido hablando del agua buena, el agua buena pues lo bautizaron los japoneses, ¿no? De hecho, uno de los pioneros del agua Kangen ha sido un
un médico cirujano general muy conocido, Hiromi Shinya, que fue uno de los pioneros de la endoscopia, que tiene hasta 200.000 pacientes o intervenciones de endoscopia. Él tiene 2 libros que han tenido una repercusión mundial muy, muy, muy importante, y él habla del agua buena. Entonces, él como endoscopista, como especialista del aparato digestivo, que él diariamente hacía multitud de endoscopias. Endoscopia es cuando, o colonoscopias, cuidado, las colonoscopias en las que se introduce esa sonda, bien a través de la boca o a través del ano, para examinar el intestino, tomar muestras en casos de patologías. Claro, él observaba cómo cuando una persona era sometida a un tratamiento o tomaba agua durante un periodo de 1 a 2 semanas, hay muchas imágenes en las que se ve como un intestino que está literalmente sucio, después de hacer este tratamiento con esta agua saludable, este intestino quedaba con un aspecto reluciente de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, es una aportación que tiene un valor extraordinario, sobre todo para todos aquellos que son un poco escépticos, ¿no? Y que piensan que esto del agua no tiene tanta importancia. Bueno, pues aquí tenemos una persona, un científico de una talla y de un reconocimiento mundial, donde está precisamente dando una importancia capital a lo que sería esta hidratación con agua buena. Decíamos como el agua en realidad era un alimento, porque un alimento es todo lo que nosotros aportamos desde fuera para obtener la subsistencia y permitir la vida de nuestras células, que finalmente son las que permiten que sigamos vivos, porque si no, pues la vida se acabaría, ¿no? Es decir, sin aire la vida se termina en cuestión de minutos, sin agua la vida pues se va a terminar en cuestión de 2 o 3 días, y sin alimento pues ya hemos dicho que vamos a aguantar un poquito más, pero bueno, yo ciertamente considero el agua como un nutriente, sobre todo un agua buena. Claro, si el agua no es buena, pues la verdad es que a duras penas va a conseguir pues aportar esa hidratación, pero también va a aportar cosas que por contrapartida van a ser sustancias nocivas, por desgracia. Es decir, claro, hemos hablado de lo que es el agua con cloro. Claro, estamos tomando agua, claro, pero es que esa agua la necesitamos para hidratar, pero claro, es que esa agua lleva disuelta en ese disolvente universal que es el agua, pues lleva cloro, lleva flúor, lleva metales pesados. Entonces, claro, es un agua que acarrea una gran cantidad de elementos que el organismo va a tener que vérselas y deseárselas para poder manejar, para poder eliminar pues esas sustancias tóxicas que sabemos a ciencia cierta que están viniendo con el agua, ¿no? Entonces, pues bueno, es una lástima ciertamente, pero claro, si estamos bebiendo un agua pura que ha pasado por un filtro que elimina buena parte o gran parte de todos estos elementos tóxicos, principalmente el cloro, es un agua microestructurada, que hemos dicho que era esa agua que se separaba, que quedaba disociada en el átomo de hidrógeno y en el átomo de oxígeno, que directamente penetran no solamente en cada una de las células, sino dentro de las mitocondrias y todos esos organelos de las células, que es donde se producen la formación de la energía y todos los procesos microcelulares, porque pensemos que cada célula es como un ser vivo entero, ¿no? Entonces, claro, si esa célula no le entra bien el agua, pues las mitocondrias, el núcleo, ahí donde están nuestros genes, donde se produce toda la generación de energía, si eso no está funcionando bien, pues muchas células van a perecer, van a morir, y ahí vamos a empezar a tener problemas. Pero, claro, cuando hablamos del agua como un nutriente, claro, tenemos que pensar que tiene que ser un agua de calidad, porque si no, pues realmente eso es como cuando decimos de alimentarnos. Claro, no es lo mismo alimentarnos con unas frutas recién salidas del árbol, unas verduras que hemos cultivado sin ningún tipo de pesticidas, o alimentarnos con una comida procesada llena de contaminantes químicos, de sustancias tóxicas. Claro, no tiene nada que ver un alimento con otro. Por lo tanto, nada tiene que ver, obviamente,
un agua con otra, igual que nada tiene que ver respirar el aire pues de una ciudad como puede ser, pues no sé, Madrid en una hora punta o Londres, o estar respirando el aire que podemos respirar pues a 3.000 metros de altura, ¿no? Sí, no, Entonces, claro, está claro. ahí tenemos que ver qué tipo de alimentos estamos dando a nuestro organismo, Sí, qué hombre. aire estamos respirando, qué agua estamos bebiendo y qué alimento estamos teniendo. Entonces, en base a lo que nosotros estemos introduciendo dentro de nuestro cuerpo, así va a funcionar esta máquina. Sí, Porque si sí. la máquina está recibiendo malos nutrientes, esa máquina va a estropearse, tarde o temprano. Sí, es que además, como tú dices siempre, somos lo que comemos. Y en este caso a mí me parece un poco absurdo aquellas personas que ayunan, ¿vale? Y no llevan, no beben un agua de calidad. ¿Por qué? Porque si tú pretendes ayunar para reequilibrar, para que se restauren, para que se reparen tanto el intestino como el aparato digestivo, ¿vale? Lo que no puede ser es que de repente le metas un agua llena de cloro, empieza a deshacer toda la flora del intestino y es que estás peor de lo que estabas al final. Hombre, sí, la verdad es que has dado en el clavo. A ver, peor no vas a estar porque desde luego ya solamente con dar un reposo al aparato digestivo de alimentos, bueno, va a haber una serie de beneficios de forma ineludible. O sea, ese organismo tiene que descansar, igual que tú tienes que ir a la cama y descansar después de un día agotador. Nuestro aparato digestivo no le puedes tener con 5 comidas diarias, que eso es una falacia. Es decir, hoy en día, por fin, la ciencia está diciendo que no es para nada necesario hacer 5 comidas al día, porque es que entonces, o sea, estamos empalmando una comida con otra. Eso es como el fumador que está encendiendo un cigarrillo con la calilla del otro. Sí, sí. No, no, hay que descansar. O sea, entonces, ya 3 comidas es más que suficiente. Más que suficiente. Y si fueran 2 o 1, no pasaría absolutamente nada. Eso por descontado. Por eso, el hecho de darle este pequeño descanso extendido, que sería, bueno, pues tomar la cena. Cenamos a las 8 de la tarde, una cena normal, y nos levantamos, pues nos vamos a dormir a las 10, a las 11 de la noche, nos levantamos a las 7 de la mañana y bebemos agua, tomamos alguna infusión y pues podríamos prolongar toda la mañana. Vamos a aguantar perfectamente, porque aunque podamos sentir una pequeña sensación de hambre por la mañana, tú bebes y de alguna manera la sensación de hambre se pasa. Es decir, tenemos que acostumbrarnos también a que si notamos hambre, decir, no tengo que comer. No, bueno, a ver, tranquilo, bebe agua y de repente dices, uy, se me ha pasado el hambre. No pasa nada. Eso O es sea, verdad. en ese momento sabemos que nuestro cuerpo está realizando esas funciones de restauración. Entonces, no pasa nada. El organismo va a empezar a quemar sus reservas y claro, esto también tiene una parte muy importante, pues cuando queremos pues perder peso, porque bueno, mucha gente está desesperada con su sobrepeso, la gente está haciendo 14.000 dietas, no consigo adelgazar. Bueno, aquí tienes un método excelente para perder peso o para regular tu peso de una forma sana, de una forma sencilla. O sea, haz un ayuno intermitente 1 o 2 veces a la semana, fíjate tú, o 3, ¿vale? No hay ningún tipo de riesgo. Otra cosa sería, pues, hacer un ayuno ya de 3, de 4, de 5 días. Bueno, cuidado, ahí pues igual tenemos que tener según alguna precaución, pero un ayuno intermitente es una pauta que se podría instaurar absolutamente a todas las personas y con un beneficio absolutamente reconocido. Entonces decía cómo el hecho de cuando tenemos esa pequeña sensación de hambre, pues precisamente tomarnos un vaso de agua, 2 vasos de agua buena poder ser, una infusión, un té, un té verde que es antioxidante, una infusión, bueno, eso también va a venir estupendamente, va a venir de maravilla, o sea, fenomenal. Y luego, bueno, pues a la hora de comer, pues ya, pues haces tu primera comida. Y tú fíjate qué horror, qué terrible ha sido no pasar este ayuno. A ver, por favor, es que estamos obsesionados con la comida, es decir,
se nos enseña de esa obsesión por comer. Incluso hay personas que no tienen hambre y se les dice, bueno, pero tienes que comer, pero que no, por favor. O sea, si tú no tienes hambre, no tienes que comer porque tu organismo es sabio. Entonces, claro, hay toda una serie de errores que se vienen cometiendo que lo único que hacen es finalmente llevarnos a enfermar. Entonces creo que tenemos que empezar a pensar y a ser inteligentes y a escuchar un poco ya este tipo de recomendaciones, que son recomendaciones ya que la ciencia ya las ha reconocido que sí, que es totalmente aconsejable realizar este tipo de ayunos intermitentes. Sí, ¿De acuerdo? Pedro, es que no te escuchaba, por un segundo te perdí. Ah, sí, disculpa. Pues decía eso, que no tenemos que tener ningún miedo a estar unas horas sin ingresar alimentos. Nuestro cuerpo tiene defensas, tiene reservas para muchas semanas, Entonces, caramba, pues tenemos nuestros hace miles de años nuestros hermanos prehistóricos, oye, pues tenían que estar igual varios días sin comer hasta que no podían cazar algo y luego pues comían y no pasaba nada. Entonces, es muy importante escuchar a nuestro organismo. Yo creo que es la parte más importante, ¿no? Y yo creo que estos consejos, la verdad es que va a ser un inicio a mejorar nuestra salud, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? El beneficio de realizar el ayuno, pero sí, tú decías luego que, claro, que qué lástima, ¿no? Si a lo largo de ese ayuno estamos bebiendo un agua con cloro, un agua llena de bisfenoles, porque es un agua de botella de plástico, que la gente, pues bueno, pues todavía se cree que no pasa nada, que en las botellas de plástico no pasa nada, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero, claro, pero bueno, sí que estamos obteniendo ya un gran beneficio del propio ayuno. Es una pena que estamos tomando un agua que a su vez tiene pesticidas y que el organismo, pues en vez de estar dedicado a su restauración, pues va a tener que empezar a eliminar, intentar metabolizar, pues ese cloro, esos elementos de plomo, mercurio, benzopirenos, triclorometanos, bueno, todo un arsénico, etcétera. Bueno, en fin, un listado de sustancias que por desgracia vienen por el agua del grifo o los bisfenoles, ¿no? Entonces, claro, la diferencia sería, vamos a beber un agua buena, un agua pura, un agua estructurada, un agua cargada de hidrógeno. Fíjate tú, o sea, lo que es eso. O sea, ya no solamente estás dando ese reposo merecido al aparato digestivo, sino que le estás dando antioxidantes, no le estás dando calorías, no estás aportando, sino simplemente sustancias que son nutrientes esenciales, ¿no? Como es el oxígeno, el hidrógeno, esos minerales, ese bicarbonato, o sea, que viene a través de un agua de máxima calidad como es el agua cambio, ¿no? Entonces, ahí tu ayuno va a ser un ayuno que va a obtener un doble beneficio, desde luego. Sí, es que yo desde luego lo que veo es que es como si tuviéramos una fábrica dentro, ¿vale? Una fábrica con nuestros trabajadores y que todos los días están trabajando 16 horas al día. Las otras 8 las dormimos, pero las otras 16 las está trabajando porque estamos ingiriendo cada 2 por 3 alimentos. ¿Qué sucede? Que si llevas una vida así, en un futuro tendrás a trabajadores muy cansados, están reventados de trabajar tantos años. Si tú de vez en cuando haces esos pequeños parones, le das esas pequeñas vacaciones, ellos pueden venir con más fuerza, vienen con más energía para trabajar mejor y estar mejor en la salud. ¿Qué pasa? Que si ya que haces el ayuno, hazlo bien, hazlo con un agua de calidad para que ellos no tengan que trabajar absolutamente nada. Si tú no lo haces con un agua de calidad, efectivamente va a mejorar, por supuesto, porque siempre va a ir reparándose, pero muchos de ellos van a venir a trabajar para sintetizar esos organismos negativos, como pueden ser metales pesados, como puede ser problemas de salud que emergen justo ahí. Entonces, lo lógico es, oye, ¿vas a hacer un ayuno? Sí, hazlo con un buen agua, con un agua microestructurada, un agua limpia de contaminantes, etcétera. Si lo haces así, te irá bien. Eso es lo que me parece a mí, ¿no, Pedro? Sí, el símil es muy ilustrativo, Imaginémonos, ¿no? Que tuviéramos que estar trabajando
16 horas o más al día, pues al final nuestro cuerpo no va a soportarlo y vamos a enfermar. Pues exactamente pasa eso con nuestras células, con nuestro aparato digestivo. Es decir, está trabajando 16 horas o más, porque claro, tenemos que darnos cuenta que dentro de esta cultura nuestra mediterránea, así como los europeos pues cenan temprano a las 7 de la tarde y se van a dormir. Entonces, ellos sí que están haciendo ese ayuno intermitente, ¿no? De casi esas 10 o 12 horas que no ingieren nada. Pero es que nosotros los españolitos, hay muchas veces que la gente está cenando a las 11 y 12 de la noche. Entonces, claro, o sea, te vas a la cama, pues imagínate, a la 1, pero estás en plena digestión. Entonces, claro, ya es que a lo largo de tu descanso, en vez de estar el organismo intentando reparar, está sumido en ese proceso de gasto energético de que es la digestión. Estamos digiriendo y seguimos digiriendo. Entonces, claro, las pobres células, pues al final van a decir, nosotros ya no aguantamos más. Y claro, luego va a llegar un momento que, bueno, claro, el organismo va a decir, o sea, pues vas a tener una indigestión y por fuerza mayor vas a tener que hacer un ayuno, pero ya porque estás con un empacho, ¿no? Que a veces también es algo que suele, por desgracia, suceder, pues después de que la gente pues comete pues los excesos que en ocasiones se cometen, pues por ejemplo en las épocas navideñas, que Sí, es una Navidad. barbaridad, o sea, los abusos que se hacen, que eso es una auténtica locura. O sea, es impresionante cómo nos bombardean por todos los lados y tenemos que comer ya, si ya comemos en exceso, comemos el doble de lo que necesitamos, por regla general, Sí. David, el doble. O sea, podríamos vivir de forma excelente, con mucha más salud, comiendo la mitad de lo que comemos. Es más, te voy a decir un dato. En Japón, que como todos sabemos es una población bastante longeva, en concreto en la isla de Okinawa, todavía hay muchísima gente centenaria. Y no solamente pues por las condiciones o por los alimentos que puedan tomar, pero ¿sabes cuál es uno de los secretos? Que aquí ya ni siquiera se trata de hacer ayunos. Es que de forma sistemática ellos comen, pero no hasta la saciedad. Es decir, es como que tú comes, pero dejando al menos un tercio de tu estómago sin llenar. O sea, esta es la clave de la salud. Es decir, ni siquiera sería necesario hacer ayunos si nosotros nos levantáramos de la mesa con esa sensación de tener un poquito de hambre. Y eso también se ha dicho, lo habremos oído alguna vez. Sí. No te llenes hasta... No, porque si nosotros comemos de una forma liviana, esa digestión se hace de una forma liviana, con un consumo muy pequeño energético. Claro, liviana. Y este sería, ya te digo, solamente con este dato, la salud de las personas aumentaría de una forma impresionante. O sea, sin necesidad de complicarnos siquiera con ayunos complicados ni prolongados, porque también hay que tener cuidado con un dato. Es decir, si nosotros hacemos un ayuno, imaginémonos de 24 horas, ¿no? O un ayuno hay otra modalidad que es una comida al día. ¿Cuál es el riesgo, entre comillas, de que, claro, tú has estado 20 horas sin comer, pongamos por el ejemplo, y claro, de repente dices, buah, es que ahora me voy a poner tibio, claro. Y entonces comes como un cosaco y eso tampoco se puede hacer. Si nosotros hacemos un ayuno, la comida que hagamos tiene que ser una comida equilibrada, con unos alimentos sanos y no, claro, comer todo lo que no hemos comido en las otras dos comidas de una sentada. Porque Sí, claro. no vamos a conseguir absolutamente nada. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Hombre, es que además haría un sobreesfuerzo otra vez el organismo. Claro, porque este es uno de los riesgos. Porque claro, cuando tú estás muchas horas sin comer, ¿qué es lo que pasa? Que tienes un hambre, es cuando tengo un hambre, y claro, te pones a comer de una forma desaforada y al final has echado a perder todo lo que has hecho con las horas de ayuno. Lo has echado todo a perder. Sí. Entonces, claro, lo que tienes que hacer es, si has hecho un ayuno, la siguiente comida que hagas que sea una comida básica, normal. O sea, no mucho más de lo que hubieras comido si no hubieras hecho el ayuno. Pero, insisto, el mejor ayuno permanente que podemos hacer es comer de una forma mucho más moderada. O sea, levantarnos de la mesa sin sentirnos llenos. Porque este es uno de los grandes problemas. Eso de comer 2 platos y postre no es muy recomendable, porque claro, tú te tomas según qué primer plato, según qué segundo plato y según qué postre, y desde luego te tienes que ir a dormir la siesta. Entonces, claro, ya te lo pide el ir cuerpo. a trabajar Claro. o te tienes que ir a operar
imagínate un cirujano, que yo soy cirujano, claro, imagínate que a las 3 de la tarde tengo que entrar a una cirugía de 6 horas, pues ¿qué comida tendré que hacer yo? Pues tendré que hacer una comida muy, muy, muy ligera, porque si no, a ver cómo va a estar mi cabeza para estar centrado operando, o que tengas que conducir una maquinaria, digamos, peligrosa, o hacer... Bueno, es obvio, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esto tenemos que tener esto bien presente, ¿no? Sí, el cuerpo te lo Entonces, avisa, el cuerpo te lo avisa, te lo es pide, te muy dice, quiero importante, descansar. yo creo que, o sea, es la mayor sabiduría que podemos tener, independientemente de que tengamos en cuenta que el ayuno va a ser una herramienta muy a tener en cuenta. El sabio es el que sabe comer lo justo y necesario. Es muy difícil, ¿eh? Porque es un tema muy difícil, porque, claro, todos los problemas a menudo emocionales, nuestras angustias, ¿cómo las tapamos a veces? Pues comiendo. Es la forma de solucionar, ¿no? Temporalmente, ¿no? Nuestras problemáticas. Buena comilona y luego pues nos metemos ahí unos buenos pelotazos de lo que sea y nuestra mente ya no va a pensar demasiado. Lo que vamos a hacer es aparcar nuestras problemáticas, pero eso Sí, la evita gente ese con el tipo de estrés problemas. come. Mucha gente con el estrés come mucho. Encuentra He que sabido que salvo que el 95% de las obesidades es un desequilibrio emocional. sí, 95%, al menos. ¿Mm? O sea, comer en exceso, la bulimia, la anorexia, desarreglos alimenticios están a la orden del día. Pues todo eso es porque nuestro sistema emocional no está equilibrado. Nuestra mente, emociones y cuerpo no están alineados. Estamos desequilibrados y, bueno, pues los trastornos alimenticios no es más que una manifestación de toda esta problemática, ¿no? Por tanto, es muy importante, pues pensar en la alimentación, en el agua, pero también tenemos que tratar de mirar un poquito hacia adentro, aprender a respirar, aprender a practicar no solamente un ejercicio físico indispensable, pero también a cultivar nuestras emociones saludables, en fin, a llevar ese equilibrio cuerpo, mente, emociones y bueno, pues es un enfoque integral, como no puede ser de otra manera, porque somos un todo, es decir, somos un cuerpo físico y somos una mente que piensa y unas emociones, y todo eso está totalmente interrelacionado, ¿no? Por tanto, la salud tiene que ser una salud integral, ¿no? Pero obviamente tenemos que empezar por lo más material y luego pues empezar también a cultivar nuestros pensamientos, nuestras emociones, porque claro, si nuestros pensamientos y nuestras emociones no son saludables, pues también vamos a enfermar, ¿no? sí, 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 sí. Cuando estamos pensando en negativo, somos egoístas, no estamos deseando el mal al prójimo, todo eso es veneno, es veneno. Sí, sí, es vivir en un infierno y el problema realmente es tuyo. Es decir, creo que hay que autocriticarse a uno mismo, ver qué defectos tiene, qué problemas tiene e intentar, por muy dificultosas que tú lo veas, buscar esas soluciones, porque de esa manera tú tienes una liberación mental, un relax mental, es decir, esos estreses que provocan pues el tema del trabajo, el tema de la familia, el tema del dinero, el tema de un montón de cosas, eso provoca problemas de salud a corto plazo directamente que repercuten principalmente en el aparato digestivo. Y claro, después tenemos malas digestiones, tenemos vómitos, tenemos diarreas, a veces hay personas que se quedan calvas por el estrés, hay personas que por ansiedad no dejan de comer. Eso es un desequilibrio total y por culpa de ¿qué? Pues de no controlar tu mente, de no conocerte un poco más, intentar pues mejorar como persona. Si tú mejoras mentalmente como persona, y empiezas a hidratarte correctamente, alimentarte correctamente, aprendes a respirar, a intentar ser más bondadoso con la propia comunidad. De esa forma, tú eres una persona perfecta, una persona completa, una persona equilibrada, que oye, que nadie está libre de enfermedades, pero desde luego esa persona está más inmunizada, por así decirlo, ¿no? Sí, bueno, estoy, totalmente de acuerdo. La verdad es que lo has expresado, lo has resumido muy bien. Es fácil decirlo, pero no tan fácil Llevarlo de a cabo. llevarlo a cabo, Sí. ¿no? Incluso los que abogamos por toda esta filosofía de vida, pues bueno, tienes que trabajar sobre ello. Es decir, las cosas no...
hay que, hay que esforzarse, ¿no? Por ir por el mejor sendero posible, ¿no? Porque a veces lo más cómodo es, pues bueno, pues dejar que las cosas pues te vayan dominando de alguna manera, ¿no? Y es importante, ¿no? Tener una disciplina y un conocimiento. La verdad es que tenemos que estudiar, tenemos que aprender, tenemos que investigar, tenemos que experimentar, ¿no? Y tenemos que, bueno, cotejar las cosas. Porque, bueno, yo estoy dando informaciones, estoy diciendo cosas. Bueno, posiblemente no tengo por qué tener la razón absoluta. Pero lo que hay que hacer es, sobre todo, tampoco creerse todo lo que uno escucha y oye, sino investigar por uno mismo, ¿no? Y luego, pues bueno, yo creo que hay que tener esta disposición a querer mejorar, a mejorar en todos los aspectos. No cabe duda que la salud, pues lo decimos una y otra vez, ¿no? Es el pilar básico, es el pilar básico para todo lo que queramos emprender en nuestra vida, ¿no? En el momento que la salud falla, pues todo se va a echar por tierra, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que prestarle una importancia muy, muy capital a la alimentación, a la hidratación y a la respiración, ¿no? Que son esos pilares, ¿no? Para poder tener esa calidad de vida y esa felicidad, ¿no? Tan difícil, ¿no? De alcanzar en estos días, ¿no? En esta época tan complicada, ¿no? Que estamos viviendo, ¿no? Con este temor, la verdad es que estamos viviendo un momento difícil. Y yo creo que si cabe, en estos momentos es cuando realmente deberíamos de tomar conciencia, ¿no? De todas estas cuestiones, ¿no? Porque yo creo que si no nos curamos a nosotros mismos va a ser difícil que nadie nos cure. La medicina en realidad no nos va a curar. Los médicos, los profesionales, nos pueden orientar, pero realmente el que se cura es tu propio organismo. O sea, tú le estás dando las posibilidades, pero el organismo es el que es sabio y tiene esa capacidad de autocurarse y de regenerarse. Por tanto, ningún médico cura. O sea, el médico, como mucho, lo que puede hacer es aconsejar y darte unas pequeñas ayudas. Y tú mismo vas a hacer eso. O sea, y vas a ver cómo es esa máquina tan maravillosa que tenemos la que es capaz, ¿no? de autocurarse, ¿no? Y el ayuno no deja de ser un método de autocuración. Por tanto, pues vamos a darle esa posibilidad a que el propio organismo sea capaz de curarse por sí mismo, de autorregenerarse. Es así. Yo creo que es muy lógico. Yo creo que es un planteamiento lógico. Y yo creo que la lógica siempre nos dice que vamos por el buen camino. Sí, sí, sí. De hecho, como siempre decimos, Pedro, lo más importante es una fórmula sencilla, una buena alimentación, una buena respiración y una buena hidratación para mantener una buena salud. Es así. Y bueno, hoy ya nos quedamos sin tiempo, Pedro, pero sí que nos gustaría que en el próximo episodio nos pudieras dar algunas recomendaciones, pues, de suplementos nutritivos, de esos que serían perfectos para el ayuno, si te parece bien, Pedro. Sí, bueno, la verdad es que el capítulo de los suplementos pues es bastante importante, sobre todo porque la alimentación hoy en día puede estar carente de alguno de los nutrientes, ¿no? que el organismo no puede producir por sí mismo y sobre todo para combatir este exceso, ¿no? de radicales libres, este exceso de oxidación. Bueno, pues si bien ya decíamos cómo el agua Kangen era una fuente de antioxidantes, en base a que está ya demostrado cómo ese hidrógeno molecular que proviene de la electrolisis de la molécula de agua, ese hidrógeno tiene unas grandes propiedades antioxidantes, ciertamente, pero a pesar de todo, hay una serie de sustancias que estaría muy bien tenerlas en el diario, ¿no? Como puede ser pues la vitamina C, puede ser la cúrcuma, artemisa. Hay una serie de elementos que realmente nos pueden ayudar de alguna manera, a dar unos aportes extra, pues más que nada porque de alguna manera nuestro organismo puede estar más o menos
deficitario, o simplemente darle ese empujón, ¿no? Para ayudar a que podamos hacerle que tenga más fuerza y más de alguna facilidad de manera reequilibrio. de reequilibrio, o poder de alguna manera revertir enfermedades incipientes, porque la enfermedad, desde mi punto de vista, cuando ya una enfermedad se manifiesta, sea grave o sea leve, esa enfermedad lleva tiempo gestándose. Una enfermedad no aparece de la noche a la mañana. Yo creo que la estamos de alguna manera cultivando, ¿no? O sea, eso es como cuando tú siembras una semilla y puede tardar X semanas en florecer. En sentido contrario, una enfermedad se está gestando a través de un desequilibrio que se está produciendo de una forma continuada hasta que, ¡pum!, aflora esa enfermedad. Bien, pues si nosotros a través de una buena alimentación y una serie de suplementos podemos actuar en estas fases incipientes, bueno, pues vamos a poder tener una acción realmente preventiva, ¿no? Para esas cosas que no sabemos si pueden llegar a caer, ¿no? Pero la amenaza, el fantasma de multitud de enfermedades está presente. Sí. Pero bueno, sin ir más lejos, que hoy en día no se está hablando más que de pandemia, de coronavirus, de virus y tal. Bueno, ¿vale? Bien, sí. Bueno, decíamos que teníamos millones de virus y de bacterias con nuestro cuerpo. Bueno, pues quizás tampoco sean tan malos, ¿no? Todos. No. Pero bueno, por si pudiera haber alguno malo, si nuestro cuerpo está bien fuerte, te aseguro que no va a hacer mella. Los virus, los microorganismos en general, asientan o ocasionan enfermedades cuando el organismo está debilitado. Y yo creo que esto es algo que es bastante vox populi. Por tanto, ¿qué mejor terapia antes de esperar a tener una neumonía grave, a tener un sistema inmunitario bien fuerte para que posiblemente ese virus que está pasando, que está conviviendo con nosotros, que igual es uno bueno, uno regular, uno malo, porque es que hay cientos, hay miles, muchos de ellos sin que no están todavía identificados, porque muchos virus no están identificados. Sin ir más lejos, tengo información veraz de que el COVID-19 o el SARS-CoV-2 todavía no se ha secuenciado totalmente. Se secuenció el SARS-CoV-1, que es el que ocasionó las neumonías ya hace del año 2010 o 2012, que es muy parecido al del famoso coronavirus que nos está trayendo todos por la calle de la amargura. Pero hay muchos coronavirus, entonces, y algunos de ellos están secuenciados, otros no están secuenciados. Bien, pero ¿qué pasa? Bueno, ahora tenemos pero es que hemos tenido periódicamente el ébola, hemos tenido las vacas locas, hemos tenido uno y otro, entonces no van a parar de haber microorganismos, nuevos virus, nuevas pandemias posiblemente. Bueno, porque hay personas que son asintomáticas. Bueno, asintomáticas entre comillas. Se supone que tú has tenido contacto con ese virus o ese microorganismo, pero tu organismo ha sido como si le soplas en la oreja. ¿Por qué? Porque tu organismo tiene la capacidad de alguna manera, si viene un patógeno, lo eliminas, porque por eso tenemos un sistema inmunitario de defensa. Sí. Por lo tanto, si nosotros tenemos un organismo equilibrado y fuerte, pues los patógenos no van a ser capaces de invadir. Es un tema un poco bélico, ¿no? Pero bueno, claro, cuando un ejército tiene bien todas sus defensas, pues el que quiera venir es que, vamos, no pasa ni en la primera línea y tú tienes 12 por lo menos detrás. Sí, es el mejor ejemplo, es cierto. Si tú tienes un cuerpo sano, una mente sana, estás haciendo ejercicio, te estás alimentando bien, hidratando bien, lo lógico es que cuando viene una enfermedad se encuentre pues a una especie de superhéroe o una especie de ejército en contra. Se va a marchar. Claro, aquí no hago nada. Aquí no hago nada, claro, sí, es no lógico. No pasa nada, o sea, vienen los macrófagos y se lo comen y ya está, fuera. Sí, lo importante es prevenir. Lo importante es estar bien prevenido y, como decimos siempre, lo de la hidratación, buena alimentación, buena respiración,
masticar bien, un montón de consejos que siempre estamos dando y que esperamos que hagan mella poco a poco en nuestros oyentes para que cambien ese sistema de vida, esa educación que nos han inculcado desde hace muchos años de come mucho, no pases hambre, no, quédate con un poquito de hambre, haz de vez en cuando pues algún ayuno, ya verás cómo te sientes mejor, es decir, tampoco es, no te estamos Esto, lanzando a la David, muerte, dime. fíjate tú, esto es sabiduría. Mm. Esto es sabiduría. Fíjate qué sencilla es la sabiduría. Y fíjate vamos, que no nos lo hemos inventado. O sea, es que esto lo han dicho desde tiempos inmemoriales. Entonces, claro, lo único que estamos diciendo es algo que es como que lo sabemos todos, pero como que se nos ha olvidado o no le queremos hacer caso, ¿no? Sí, No sí. hemos descubierto absolutamente nada. Es algo que lo hace la propia naturaleza. Sí, O sí. sea, y con estos consejos que realmente son tan sencillos, o sea, tú fíjate, o sea, no estamos hablando de lo que es el genoma de no sé, no, de un virus, de una bacteria que no, consejos tan sencillos y que funcionan. Sí, sí, y Fíjate. son sencillos, que es lo que dices tú, son muy sencillos, es un hábito, simplemente un hábito, no es otra cosa. Pedro, lo que te digo, el tiempo se nos fue. ¿Te parece bien Sí, quedar para el episodio que viene y que nos cuentes un poquito más del tema de los perfecto. suplementos y que nos ayudes un poquito más en nuestros conocimientos? Un placer, David, encantado. Un placer, Encantado el de placer es volvernos a nuestro. encontrar. Venga, que tengas muy buen día, Pedro. Gracias a ti. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias.